¿Alguien más no me puede escuchar? Bueno. Bueno, vamos a hacer Sí, un yo la escucho. repaso. Ah, bien, buenísimo. Vamos a hacer un repaso general, ¿sí? De cómo se ve el sistema respiratorio, cuáles son sus órganos, ¿sí? Acuérdense que siempre que estemos hablando de sistema, vamos a estar hablando del sistema en general. Cuando hablamos de sistema de órganos, un sistema respiratorio, un sistema circulatorio, un sistema digestivo, siempre va a ser un sistema de órganos, ¿sí? Si bien al principio de las clases vimos que un sistema se podía considerar cualquier conjunto de cosas que cumplen una función común, ¿sí? Cuando hablamos de un sistema, como el digestivo, lo que mencioné recién, ¿sí? Es un sistema de órganos, ¿sí? Entonces, cada uno de los órganos de este sistema, ¿sí? Va a participar para cumplir una función común, ¿sí? Estos van a ser los órganos que van a formar el sistema respiratorio, ¿sí? Las fosas nasales, ¿sí? Que lo que van a hacer va a ser calentar, ¿sí? El aire que viene, porque tiene un montón de capilares acá que justamente lo que hacen es calentar el aire. Piensen que si nosotros entráramos el aire como viene, ¿sí? Muchas veces no hay hay una gran diferencia de temperatura con el exterior, y eso podría hacer que nuestra temperatura baje abruptamente si respiramos por la boca, por ejemplo, ¿sí? O podría generar broncoespasmos. Entonces, bueno, es importante que hagan respiraciones por la nariz. Otra cosa que hace también es humedecer, ¿sí? ¿Vieron eso que cuando jugaban de chicos a hacer vapor en el auto mientras que iban viajando, o en una ventana y hacían formitas? Bueno, nosotros constantemente, ¿sí? Estamos evaporando agua, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque nuestros pulmones sí son una superficie húmeda, ¿sí? Si nosotros entramos constantemente aire, ¿sí? Seco, ¿sí? De una, así por la boca, lo que hace es deshidratarnos, ¿sí? Entonces lo que hace previamente las fosas nasales también es humidificar todo el aire que nosotros ingresamos, ¿sí? Y además produce la filtración del aire por los pelos de la nariz y unos cilios que tienen cada una de las células que recubren la mucosa de las fosas nasales. Bien. Bueno. Entonces, las fosas nasales van a cumplir todas esas funciones, ¿sí? No son solamente los agujeritos que nosotros vemos, ¿sí? Sino que es una cavidad bastante grande que tenemos en el interior de la nariz, y además que se extiende a los senos paranasales, ¿sí? Y frontales que tenemos en la cabeza. Son unos espacios en donde se alberga el moco, ¿sí? Y además es donde se produce la humidificación del aire. Bien. Algo que van a compartir con el sistema digestivo, ¿sí? Es la faringe, que es lo que nosotros comúnmente llamamos garganta, ¿sí? Que es la partecita esa que nosotros vemos cuando el médico nos dice, saca la lengua y decía, o cuando, por ejemplo, qué sé yo, querés ver la campanita, o bostezás, que le ves a la otra persona, ¿sí? El fondo de la boca. Bueno, el fondo de la boca sería la faringe, que es la garganta. Bien. Bueno, ahí termina lo que comparte con el sistema digestivo, ¿sí? O sea, fin, principio y fin del compartimento, ¿sí? Después, ¿sí? Está la laringe, que es donde están las cuerdas vocales, que es donde sale, ¿sí? La voz. Y después, más o menos, a la altura de las clavículas, ¿sí? Arranca la tráquea, ¿sí? Que es un tubo, ¿sí? Formado por cartílagos en forma de C, ¿sí? Que lo que hacen es justamente sostener el tubo para que no colapse, ¿sí? Y van a hacer lo que después van a ingresar a cada lado del pulmón, ¿sí? A través de los bronquios, ¿sí? O sea, la tráquea se divide en dos bronquios, ¿sí? Derecho e izquierdo,
y estos se van a ramificar en el interior del pulmón, ¿sí? A medida que se va ramificando el bronquio, va a pasar a llamarse bronquiolo, ¿sí? Y después vamos a tener que estos bronquiolos se ramifican tanto hasta que llegan como unos sacos en donde vamos a tener, ¿sí?, los alvéolos. Estos alvéolos van a ser los que van a intercambiar entre el aire y la sangre, ¿sí?, los gases, ¿sí?, el oxígeno y el dióxido de carbono. Bien, el pulmón, ¿sí?, no se puede mover por sí mismo. Hay una estructura, ¿sí?, muscular que es la que permite, ¿sí?, que ingrese o no el aire al pulmón, ¿sí? Estos pulmones se mueven porque la cavidad torácica se mueve, no porque tengan la capacidad de moverse por sí mismos, ¿sí? ¿Quién va a ser el que va a mover la cavidad torácica en sí, que es toda esta cavidad, ¿sí? Va a ser el diafragma, que es un músculo transversal que va a ocupar toda la zona media de nuestro cuerpo, ¿sí? O sea, va a ser un músculo plano, ¿sí? O sea, o sea, en el sentido morfológico, ¿sí? En donde va a recorrer, ¿sí?, toda la extensión, ¿sí?, de esta cavidad. Salvo un par de puntos en donde pasan el esófago, la aorta, ¿sí?, algunos vasos sanguíneos, un par de conductos. Pero bueno, lo importante es que este músculo lo que va a hacer abrir la cavidad torácica y cerrarla, ¿sí? ¿Ustedes cuándo piensan que se abre la cavidad torácica y cuándo se achica? ¿Cuando se contrae o cuando se relaja? Se agranda la cavidad torácica. ¿Qué piensan? Cuando se relaja. Se agranda la cavidad torácica. A ver qué piensan el resto. Se agranda cuando ingresamos el aire y se achica cuando lo exhalamos. Bien. Ahora quiero que hagan una inspiración profunda. Y ahora quiero que relajen. Quiero que saquen el aire. ¿Cuándo hicieron fuerza? Cuando Cuando inspiramos. expiramos. Explíquese. ¿Cuándo se agranda la cavidad torácica? ¿Cuando inspiramos o cuando exhalamos? Cuando ingresa el aire. Entonces, ¿qué pasa con el diafragma? Se contrae. ¿Cuándo qué? Cuando inspiramos el aire. Ujú. Entonces, cuando inspiramos, se agranda la cavidad torácica porque necesitamos que haya más espacio, ¿sí? Y se contrae el diafragma, ¿sí? Es algo re loco que en realidad el diafragma tiene como esta forma, ¿sí? Se agarra a las costillas, ¿sí? Entonces, cuando se contrae, se aplana, y cuando se relaja, se vuelve a poner de esta forma. Entonces, cuando se relaja, ¿sí?, comprime, ¿sí?, la cavidad torácica y el aire se escapa, ¿sí? Al contrario de lo que nuestro pensamiento puede pensar, ¿sí?, el movimiento es al revés de lo que nosotros podemos pensar normalmente, ¿sí? Es decir, bueno, entonces, cuando se contrae, se agranda la cavidad torácica y es cuando se realiza la inspiración, ¿sí? No sé si estuvieron viendo el parcial que les mandé, pero bueno, había una actividad con eso, me parece. Bien, bueno. Bien. Bueno, vamos a ver qué cosas necesitan saber para esta semana, sí o sí, ¿sí? Dice, diferenciar dos grandes eventos dentro del proceso de respiración, la ventilación pulmonar y la hematosis, y describir las estructuras anatómicas y mecánicas involucradas en cada uno.
lectura previa de la actividad 6.4 A. En base a lo que han leído previamente sobre la ventilación pulmonar, interpretar cómo funciona la respiración ante una nueva situación. A través de la utilización de los modelos, reconocer las características generales del fenómeno de difusión simple y utilizarlas para explicar algunos procesos biológicos, en particular el intercambio de gases. A partir de una situación problemática relacionada con la salud, reconocer una vez más la relación entre la estructura y la función, en este caso, aplicada a los órganos del sistema respiratorio. Construir textos cortos con propósitos específicos, describir, explicar, justificar, articulando contenidos y contextos de aplicación. Interpretar y apropiarse de los criterios de evaluación propuestos por la materia, logrando incorporarlos sobre ellos, autoevaluarse y aumentar el control de los aprendizajes. Bueno, Bárbara, fíjate si te metiste, ¿sí? Tenés que apretar abajo y fijarte si te aparece como el auricular, ¿sí? Ay, te estoy contando, hablando y te lo tengo que escribir. Ay, perdón. Ay, ya estoy quemada. Ah, bueno, está bien. No hay problema. Bueno, después se va a retirar. Bueno, no pasa nada. Bueno, en la actividad 6.1, ¿sí? Lo que me dice, el siguiente texto describe cómo funciona la máquina llamada pulmón de acero y explica por qué fue útil este sistema para tratar a niños con parálisis flácida causada por la poliomielitis. Hagan una lectura en grupo y respondan las preguntas. Bien. Bueno, no sé si pudieron ver esa actividad. ¿Me escuchan? Sí, sí. Bien. ¿Ustedes conocen la poliomielitis? Bien. No, sinceramente no. No, bueno, es La una escuché, pero no sé de qué se trata. Bueno, en los años 50, ¿sí? Hubo una epidemia de poliomielitis acá en Argentina bastante grande. Bueno, tocó un familiar de la familia, ¿sí? Bueno, un tío abuelo mío, bueno, fue un caso grave de poliomielitis, casi se muere. Atacaba a los niños, ¿sí? Y lo que hace es alterar, ¿sí? La conexión entre los nervios y los músculos, ¿sí? Entonces, como el músculo no recibe más estímulo nervioso, se atrofia. El tema que no solamente atacaba músculo esquelético, sino que todos los sistemas, todos los músculos, ¿sí? Cardíaco, respiratorio, intestino, o sea, músculo liso del intestino, o sea, todo, ¿sí? Entonces, si vos no te podés mover, no vas a poder respirar, ¿sí? Uno de los principales problemas o preocupaciones que había es que podías morir, ¿sí? De un paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Entonces, bueno, cuando llegaba a paralizar el diafragma, ¿sí? Esta enfermedad, lo que se hacía era meter a la gente, ¿sí? En estos tanques, ¿sí? Que lo que hacen es controlar la presión interna de ese tanque, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? ¿Cómo funciona? ¿El pulmón tiene la capacidad de contraerse y relajarse por sí mismo? No. No, ¿sí? No tiene En esa realidad lo que capacidad. se contraen son los músculos, ¿no? Es el diafragma, ¿sí? Es el músculo principalmente, ¿no? Todos los días hacemos eso cuando hacemos una respiración extra, ¿sí? Por ejemplo, cuando corremos un micro o se nos va el tren, ¿sí? Lo que hacemos es aportar a esa contracción, ¿sí? A la del diafragma, los rectos, ¿sí? Del abdomen y los intercostales, ¿sí? Entonces, bueno, en ese caso, ¿sí? Lo que ocurre es eso.
Pero bueno, como esto afecta a la musculatura en general, ¿sí? Se vio afectado el diafragma, entonces yo pierdo la capacidad de alterar, ¿sí? La presión interna de mi cavidad torácica, o sea, yo no lo puedo ni bajar ni subir, ¿sí? No puedo hacer nada. Entonces el aire no puede ni ingresar ni salir, ¿sí? Entonces lo que hacen estos tanques es hacerlo ellos. Hacen un cambio de presión, ¿sí? No de la cavidad torácica, sino de o sea, sí, de la cavidad torácica, pero por el entorno, ¿sí? Es como que se genera un vacío y se vuelve a generar una presión, ¿sí? Cuando yo necesito abrir la cavidad torácica, genero un vacío que genera que la cavidad torácica sea grande, ¿sí? Y cuando yo necesito liberar el aire, vuelvo a generar una compresión que hace que el aire se libere, ¿sí? ¿Vieron cuando alguien hace un RCP? Sí. Que presionan el pecho. Bueno, imagínense que esta máquina hace eso artificialmente, pero de toda la cavidad torácica, ¿sí? Es como si presionara y agrandara esta cavidad, ¿sí? No puede presionar, pero agrandar es un poquito más complicado. Pero bueno, a eso me refiero, ¿sí? Es para que se visualice, ¿sí? Claro, esos tanques vendrían a hacer el trabajo del diafragma. Entonces leo, ¿sí? Dice, la poliomielitis es una infección viral que se transmite por vía oral. En la mayor parte de los casos del virus se mantiene en el tracto gastrointestinal y en la sangre, pero del 1 al 5% de quienes la padecen presentan como complicación una infección del sistema nervioso central. En algunos de estos casos la enfermedad evoluciona afectando los centros motores del sistema nervioso y provocando la denominada parálisis flácida de los músculos. Esta infección puede prevenirse con vacunas que pueden aplicarse desde los años 50 y 60 en algunos países. En 1988, la OMS inició una campaña mundial de vacunación con el objetivo de erradicar la enfermedad, lográndose importantes avances, ¿sí? La gente normalmente o moría o quedaba paralítica, ¿sí? Bueno, este tío mío quedó paralítico, ¿sí? O sea, tuvo una pérdida de movilidad directamente del, del tronco inferior, ¿sí? Entonces, bueno, complicado. Igual hizo su vida. Pero bueno, lo importante, sí, es que se hizo una campaña mundial y ya por suerte ni siquiera conocemos, ¿sí? Esto. Pero bueno, su momento fue bastante grave, ¿sí? Profe, Sí, hace poco vi El Hombre de Acero que ya falleció y que estudió abogacía. sí, A los 5 años le detectaron que tenía un sí. problema pulmonar. Impresionante la historia de ese. Bueno, este fue un caso que directamente perdió la movilidad de todo el cuerpo, ¿sí? Ese señor. Y bueno, hizo su vida, hizo su carrera, eh, tuvo hizo de todo, digamos. ¿Viste cuando uno se mete excusas? Sí, pero en Tenés que este pensar caso en esa que. recién me conecto y lo veo y me sorprendió porque lo vi en History Channel, no sé dónde Sí, fue que estaba haciendo zapping y vi El Hombre del Pulmón de Acero. Y ahora sí, veo esto y digo, wow. sí, sí. Es algo muy interesante. Mucho optimismo. Y él se recibió de abogado y ejerció. Sí, es algo muy interesante. Bien. Entonces dice, se trata del llamado pulmón de acero, una cámara hermética en la que se introducía el cuerpo del paciente dejando la cabeza afuera, como puede verse en las fotos. Los cambios de presión dentro de la cámara se traducen en cambios de presión en los pulmones de los pacientes, produciéndose la ventilación. Entonces dice, preguntas. Cuando una persona es asistida por un pulmón de acero, ¿de dónde proviene el aire fresco que ingresa a los pulmones? ¿Qué les parece? ¿Del exterior? Exacto, ¿sí? O sea, porque la cámara lo que hace, ¿sí? Es
hacer un cambio de presión acá, ¿sí? Pero la cabeza estaba en el exterior, ¿sí? No, no hay un cambio muy loco, ¿sí? La cabeza está por fuera, ¿sí? Bien. Dice, escribir un párrafo explicando la respiración mecánica haciendo referencia a la relación entre la presión del aire, el volumen de los pulmones, la contracción muscular y las fases de inspiración y expiración, ¿sí? Bien, entonces, en la fase 1, ¿sí? Vamos a tener que el pulmón lo que va a hacer, bueno, el pulmón no, el diafragma lo que va a hacer es realizar una contracción. Esta contracción, ¿sí? Va a hacer que el músculo se aplane, ¿sí? Y va a agrandar la cavidad torácica. Salió de forma, pero no pasa nada, ¿sí? Están acostumbrados a los dibujos de forma. Bien, entonces, yo acá, cuando bajo el diafragma, ¿sí? Porque se contrajo, yo tengo más o menos presión que en el exterior. ¿Qué les parece? Menos. Menos, ¿sí? Exactamente. ¿Por qué? Porque se produce como un vacío, ¿sí? Consulta, Entonces, ¿cómo? una consulta. Sí. Cuando nosotros respiramos más fuerte, ¿quiere decir que el diafragma se aplana aún más para que entre No, más es aire? que entran otros músculos a ayudar, como el recto del abdomen, que es el de adelante de todo, ¿viste? El que vos ves al modelo en la campaña de boxer, que vos decís, hijo de puta. Bueno, esos cuadritos, ¿sí? Son los rectos del abdomen. Esos son los que activamos nosotros cuando hacemos una inhalación. Los envidiables. Los envidiables, digamos. Y después Ujú. tenemos los que están entre las costillas, que ayudan a agrandar la cavidad o a achicar, ¿sí? Están los intercostales internos y los externos, dependiendo si estamos realizando una inspiración o una expiración, ¿sí? Van a ser los que se van a activar, ¿sí? Se me ríen. Claro, exacto. Ah, está bien, porque por ejemplo cuando nosotros corremos se activan esos músculos entonces para ayudar Claro, a la... exacto, ¿sí? Lo ayudan al Ujú. diafragma. O sea, se puede llegar a contraer más, pero entran en acción los músculos accesorios de la respiración, que son esos que dije. También pueden actuar un poquito los pectorales, que son, bueno, también, cuando ves al modelo decís, apa, qué pecho. Bueno, eso también se activa. Esto es puramente didáctico. Bien, entonces, la cavidad torácica sí se agranda, como se genera como una especie de vacío, desciende la presión y esto genera el ingreso del aire, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, baja la presión en la inspiración. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Me siguieron? Sí, sí. Claro, sería como un efecto de succión, exactamente. Bien. Bueno, entonces, se produce lo contrario, ¿sí? Cuando el diafragma se relaja, ¿sí? En la expiración, vamos a tener que ocupar más lugar, ¿sí? Entonces la cavidad torácica se va a achicar y cuando yo presiono algo, ¿sí? Va a haber más presión, ¿sí? Entonces aumenta la presión. ¿Y qué va a pasar con el aire? Va a salir. Exacto, ¿sí? Porque no le gusta estar apretado, ¿sí? Entonces ese aire va a salir. Bien. ¿Se entiende eso?
Igual en el videíto que yo les mandé el otro día está un poquito mejor detallado. Se lo explico más. Bien. Bien, bueno. Bueno. Entonces dice, modelo molecular de difusión, de la difusión. Desde el punto de vista molecular, decimos que la difusión es el resultado del movimiento individual y al azar de las moléculas. Debemos imaginar la gota de tinta como compuesta por un número enorme de partículas de tinta, cada una de las cuales se mueve al azar entre las moléculas de agua que hay en el vaso. En la figura 4 a continuación se presenta cómo las moléculas del colorante rojo en esta figura difunden a la izquierda, mayor concentración, a derecha, menor concentración. En la parte derecha de la figura se incluye una representación a escala microscópica. En este esquema las moléculas de agua se representan como puntos individuales, al igual que las moléculas del colorante. Como resultado final obtendremos una distribución uniforme del colorante rojo en el agua. Se produce entonces un movimiento neto de partículas desde la región con mayor concentración a la región con menor concentración, es decir, que el movimiento se da a favor de gradiente de concentración. Esto es como cuando se van a hacer un tecito, ¿sí? Vos metés el saquito de té, ¿sí? Primer momento. ¿Qué pasa con el té? Empieza a tomar el color del saquito. Bien. ¿Pero es parejo al principio? No, es disparejo. Y una vez que se hizo el té, ¿yo puedo volver el colorante o el té a donde está, al saquito? No. No. No, porque ya el líquido se impregnó con eso. Claro, exacto, ¿sí? Entonces, siempre la difusión, ¿sí? Va a buscar el equilibrio, ¿sí? Se va a distribuir de forma pareja, ¿sí? Por eso, ¿sí? Cuando nosotros... A ver. Ya. Por ejemplo, vamos a tener, ¿sí? Que yo, en los pulmones, ¿sí? Voy a también a repartir de forma pareja. Esperen un cachito. Lo encuentro acá. Vamos a ver que nosotros... O sea, ¿qué es lo que vamos a representar acá? ¿Sí? Esto, ¿sí? Lo que nos quiere hacer ver es cómo difunden también los gases, ¿sí? A través del pulmón, ¿sí? Porque ¿cuál es el objetivo del sistema respiratorio en sí? El ¿Oxigenar intercambio la de... sangre? Intercambiar, sí, hace el intercambio, ¿sí? Nos oxigena la sangre y además libera el dióxido de carbono al ambiente, ¿sí? Claro, obtengo el oxígeno del aire y libero el dióxido de carbono. Acuérdense que el dióxido de carbono, si lo concentramos en nuestra sangre, puede ser mortal también. Entonces es importante las dos cosas, ¿sí? Ahora, en un ratito se va a cortar, vuélvanse a meter, ¿sí? Así termino de explicar, porque nos queda, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a intentar acá? ¿Sí? Es que, bueno, el modelo de difusión, así como vemos que el té, ¿sí? Se va a ir desplazando de un lugar al otro en el agua, ¿sí? Lo mismo va a pasar entre los gases, ¿sí? Y la sangre, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a ser los dos, ¿sí? Las dos sustancias que van a, en las que se va a producir la difusión, ¿sí? Va a ser por donde van a atravesar, ¿sí? Estas sustancias, ¿sí? Va a ser como el medio, ¿sí? En donde van a circular. Entonces, ¿qué les parece si la difusión reparte las cosas? ¿Nosotros nos podemos quedar con todo el oxígeno que tiene el aire? No.
primero dice, o sea, el texto dice que primero el oxígeno entra, pero el oxígeno que llega a la sangre no es tan fuerte como el que ingresó. Exacto. Y ¿sí? cada vez que inspiramos más fuerte, es como que el oxígeno se renueva más en la sangre. Claro. O sea, entra más oxígeno nuevo. Claro. Nunca nosotros le vamos a poder sacar el 100% del oxígeno al aire, ¿sí? Porque no, por difusión, ¿sí? Siempre va a quedar parejo, ¿sí? Y además, no es que estamos 2 horas aguantando el aire y obteniendo todo el oxígeno, ¿sí? Sino que podemos difundir hasta cierto grado, ¿sí? ¿Por qué? Pues es un segundo, ¿sí? Que lo tenemos adentro de los pulmones. Más si estás hablando, ¿sí? Como ahora yo en este momento es así, entra y sale el aire, ¿sí? Entonces, yo ingreso aire con oxígeno, pero también saco aire con oxígeno. Menos oxígeno, sí, pero con oxígeno, ¿sí? ¿Se entiende eso? ¿El oxígeno que va a quedar en la sangre es el que esté más espeso? No, por decirlo así? no tiene que ver con espesidad, ¿sí? Sino con, o sea, no es una cuestión de espesura, sino por una cuestión de concentración. Yo voy a tener una mayor concentración en el aire y parte de ese oxígeno va a difundir a la sangre.